ver si estamos en altar, no tiene nada que ver. Nada que ver. Dios tiene íntimos. Dios tiene gente, jóvenes, que siempre van tomados de la mano y dicen: este es mi hijo, siempre va conmigo, siempre va acompañado conmigo, va a la escuela y mi gracia está sobre él, va a su trabajo y mi gloria está sobre él. Hoy en estos tiempos, jóvenes, ya no es suficiente nomás ir a la iglesia y salir igual. Hoy en estos tiempos Dios está listo para derramar su gloria. Solo está buscando jóvenes, jóvenes dispuestos a recibir su amor, su gloria sobre tu casa. Sobre tu casa. Yo no sé tú, pero hoy en día, en esos tiempos, yo leo esa palabra y digo: Padre, la victoria de antes será mayor. Donde todo joven, cuando muere por un enfermo, sea sano. Y cuando todo joven entre a la iglesia, adora al Señor con todas sus fuerzas. Que no tenga una relación con Cristo común y corriente, sino una relación sobrenatural. Que no nomás sean jóvenes followers, sino sean jóvenes que realmente digan: ¿sabes qué? Mi vida le he entregado al Rey de Reyes y Señores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no sé tú, jóvenes, pero yo tengo hambre que suceda un avivamiento en San Diego. Yo tengo un avivamiento, yo tengo hambre que suceda un avivamiento poderoso, donde todo joven, cuando vaya a la iglesia, sea transformado. ¿Cuántos quieren esos líderes en su iglesia? Que todo joven, cuando ore por un cáncer, sea sanado. A mí me tocó, fui a Tijuana, y allá también fui a los jóvenes en Tijuana, y en esa calle